Bien, buenas tardes a todos. Hoy es martes 15 de junio del 2021. Vamos a realizar la sesión número 139 del estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. Como de costumbre, la segunda diapositiva es un nenúfar, representa al loto egoico y el simbolismo que tiene el loto egoico con el tema del alma. Aquí tenéis los múltiples nombres de la conciencia. En total, si la memoria no falla, son 42. Si alguno de ellos os llama la atención, como cada 10 o 12 diapositivas tenemos una dedicada para reflexiones, preguntas o aportaciones, será el momento idóneo de poder comentarlo. Aquí finalizamos la semana anterior, la sesión 138. Dice entonces, comienza la lucha de los pares de opuestos superiores, la lucha del alma y la personalidad, librada conscientemente por ambas partes, por el alma y por la personalidad. Dice este punto debe recordarse. El conflicto culmina antes de las 3 primeras iniciaciones. Al frente, los dos oponentes, el morador en el umbral, el de la iniciación, hermanos míos, y el ángel de la presencia se enfrentan. El morador en el umbral, el de la iniciación y el ángel de la presencia se enfrentan. El conflicto culmina antes de las 3 primeras iniciaciones, al enfrentarse los dos oponentes, el morador en el umbral, la personalidad, y el ángel de la presencia, el tema de el alma-personalidad, la eterna lucha geminiana, lucha que nos va a acompañar en el sendero hasta que por lo menos no resolvamos el tema de la segunda iniciación, la iniciación más compleja de adquirir en el sistema terrestre, en nuestro planeta. 55. El morador en el umbral. Surge en su mente la pregunta, ¿cómo puedo vencer a este morador en el umbral sin concentrarme al mismo tiempo en mí y en mis problemas? ¿Cómo puedo vencer a este morador en el umbral, esta parte oscura, instintiva, este miedo, sin concentrarme al mismo tiempo en mí y en mis problemas? Francamente complejo, porque se trata de realizar el trabajo de manera desapegada, de manera impersonalizada. Si nuestro pensamiento está en esa línea de servicio impersonalizado, evidentemente estaremos en condiciones de podernos enfrentar, de argumentar, de analizar, sin engancharnos precisamente a esa entidad que queremos ver disuelta. Me dice que eso no debo hacerlo y no obstante el morador constituye todos los aferramientos y defectos, todos los poderes mentales, emocionales y físicos de la personalidad que limitan mi expresión como alma. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Somos conscientes de que tenemos una parte oscura llamada morador en el umbral o simplemente personalidad o no yo o forma o como se le desea denominar, pero que es un antagonista clarísimo a lo que me espera al final de la subida de la montaña. En esa cumbre me espera la liberación de las ataduras de la personalidad, pero debo tener en cuenta que el camino para ascender a la cumbre debe pasar por cumplir con todos mis deberes y tengo que purificar el vehículo emocional primero. Por lo tanto, para purificar este vehículo hay que reconocer que hay una parte instintiva en uno mismo, la personalidad, hay un poder almacenado en un chakra muy poderoso, el plexo solar, y que ese poder, mientras no se encamine hacia el servicio del alma, no ascienda, va a ser muy difícil que podamos salir de la prueba del agua, la prueba del deseo, y más complejo todavía subir a la cima de la montaña. Por lo tanto, veremos qué podemos hacer. Y dice el tibetano, responderé. Debe aceptar ante todo la realidad del morador, luego relegarlo al lugar que le corresponde como parte de la gran ilusión, la gran fantasmagoría de la existencia y como parte integrante de la vida en los 3 mundos. En definitiva, ¿qué nos dice el tibetano? Que no existe como tal el morador. No obstante, ¿por qué nos da tantos problemas?
Pues porque hay una parte nuestra que es la instintiva, la que sigue la línea de menor resistencia, que corresponde al grado de desarrollo de los tres vehículos de expresión, el etérico, el emocional y el mental concreto. Mientras no se produzca una catarsis, una superación de esas limitaciones, siempre seremos víctimas de algo que en realidad no existe. Por lo tanto, si en realidad no existe para el maestro, quiere decir que el punto de vista del maestro está situado en la cima de esa montaña. Claro, en la cima de esa montaña debe haber desde ahí una perspectiva de claridad increíble, cosa que nosotros en el valle difícilmente tenemos. Y además, ese pico habla también de dualidad, de uno que está más por encima del otro. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que ese camino de búsqueda, al mismo tiempo, no cesa nunca. Por lo tanto, nosotros, cuanto antes nos mentalicemos y reconozcamos que somos duales en el sentido de que hay el otro yo, el tema de Géminis, seguimos todavía en Géminis, ese otro yo es la personalidad. Y la personalidad, por definición, está en contra del propósito del alma, porque el alma lo que anhela es manifestarse y restar protagonismo a los tres vehículos de la personalidad. Ese problema, ese conflicto, ese Kurukshetra lo tenemos todos. La primera etapa es el vehículo emocional, el cuerpo del deseo, pero andando el tiempo se convierte la mente en una entidad poderosa. Por lo tanto, a fin de cuentas, esta forma mental es el morador del umbral es muy poderoso. Así sea el intelecto del discípulo, del aspirante, así será de fuerte el morador en el umbral. Continuamos. Dice entonces, lleve a cabo el servicio que ha planeado para su vida. ¿Tiene algún plan o planes definidos, hermano mío? Le pregunta el maestro al discípulo, y actúe como si no existiera el morador, liberándose a su debido tiempo de toda influencia de la personalidad, dejando que su mente esté libre para la tarea que tiene entre manos. Quizás pueda explicárselo de otra manera. Vamos a ver cómo lo explica. Vamos a releer. Después de la disertación de que como tal el morador no existe, es una ficción que curiosamente nos está atenazando en nuestra evolución. Dice entonces, lleva a cabo el servicio, la capacidad que tiene de irradiar, que ha planeado para su vida. Y le pregunta, ¿tiene algún plan o planes definidos, hermano mío? Esto es muy importante. Si tenemos un propósito que cumplir, un plan que nos hemos delineado más o menos por encima, porque siempre hay que dejar una parte no a la improvisación, sino a ver qué va viniendo, de forma de percibirla. Es decir, a priori habrá un proyecto, pero seguramente cuando se realice, sí que el propósito último que estaba escondido en ese proyecto se va a cumplir. Pero lo que no podríamos haber concebido en un principio era las mil y una maneras en que eso se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, le pregunta si ya tiene ese plan. Por lo tanto, es muy importante tener un plan para nuestra vida, desde el punto de vista esotérico, espiritual. Pero hay que decir una cosa, no se nos ocurra construirlo antes de haber iniciado los pasos en el camino, ¿eh? Porque entonces vamos directos a una cárcel, que es la cárcel, la tumba, la guarida, la caverna que se construye mediante la activación de la mente enfocada al mundo de la personalidad, al mundo del deseo, esa caverna de la cual es muy difícil de salir. Le pregunta si tiene un proyecto o un plan. Actúe como si no existiera el morador. El tibetano a muchos de sus discípulos les decía, actúe como si fuera el alma. Actúe como si el problema no existiera. ¿Somos capaces, la pregunta de siempre, de sustituir la versión que tenemos o la limitación, pseudolimitación en este caso, que creemos que nos impone el morador? ¿Somos capaces de actuar como si realmente este morador no existiera? ¿Este agente catalizador de lo negativo en nosotros no existiera? Porque es muy curioso que a medida que uno va avanzando, le aparezca delante la imagen de todos los errores que ha cometido. ¿Qué creéis? ¿Que es miedo o realmente que estamos por el buen camino? Yo apuesto sinceramente que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque aquellos que no les aparecen estos fantasmas por el camino, en realidad es que todavía no se han movilizado lo suficiente. No han recorrido el sendero mínimamente hablando. Por lo tanto, a mayor precipitación karmática de formas relacionadas con el morador en un umbral,
Nos indicaría que en este momento estamos en condiciones de comenzar a vislumbrar qué hay detrás. Detrás no hay nada, miedo, miedo y oscuridad generada por los 5 sentidos y por el mundo de deseos, liberándose a su debido tiempo de toda influencia de la personalidad, dejando que su mente esté libre para la tarea que tiene entre manos, dejando que su mente esté libre para la tarea que tiene entre manos. ¿Seremos capaces de liberarnos de la presión de la mente concreta? Porque cuidado, una mente poderosa es necesario, pero una mente que esté apartada de la verdadera luz, la luz del alma, es una auténtica bomba de relojería. Quizás se lo pueda explicar de otra manera. Vamos a ver qué le dice. Cuando se interese adecuadamente por el trabajo jerárquico y por el programa de la rama, se lo dice a un discípulo que está en una rama al cual está vinculado, predominará entonces sobre todas sus acciones, pensamientos, despierto o dormido, descubrirá que se rompe el aferramiento del morador y se destruirá su vida por la fuerza de la atracción, y su forma se desintegrará por los fuegos del sacrificio, de la voluntad espiritual, el sacrificio. Dice, tal es la historia en pocas palabras. ¿Qué le recomienda entonces al discípulo? Pues que en lugar de utilizar la mente para los asuntos cotidianos de la personalidad, la enfoque en lo más elevado, en lo más abstracto, pero sin perder el sentido de orientación, sabiendo que los pies están en tierra, no visualizando un nivel de conciencia que no tiene, no superando problemas para los cuales todavía no tiene fortaleza alguna, sino viéndose una meta de realización que está ahí, pero actuando como si esa meta ya fuese una existencia real y al mismo tiempo no engañándose. Con lo cual eso es un trabajo muy arduo. Fijaos lo que vemos desde encima de la montaña. El valle está cubierto de nubes. ¿Qué nos dicen estas nubes? Que no podemos ver el contenido del valle porque nuestra conciencia todavía está bajo los efectos de las brumas, efectos emocionales, kamamanásicos. Dice, tal es la historia en pocas palabras. Dice, con frecuencia se considera al morador en el umbral como algo desastroso, un horror que debe evitarse y un final y culminante mal. Horror que debe evitarse, pero la pregunta que nos podríamos formular antes de continuar leyendo lo que el maestro dice, ¿por qué va a ser tan horroroso ese morador si lo hemos creado nosotros mismos? Lo digo porque una de las cualidades, de las características que van a ayudar al discípulo, al futuro discípulo, a desintegrar el morador en el umbral es tener amor, no amor personal, sino una comprensión clarísima hacia esa forma que uno ha creado. No olvidemos que el morador, en el fondo, es uno mismo desde la perspectiva de la tríada inferior: vehículo mental concreto, emocional y físico-etérico. En este caso sería el cerebro. Si el alma no puede llegar al cerebro vía mente concreta y vía mundo emocional, realmente como almas estamos fracasando. Pero si hemos llegado al cerebro, tenemos la obligación de transmitir el ímpetu y el propósito del alma, actuando como si entonces la idea del morador en el umbral se desvanecerá. Pero mientras estemos aterrorizados porque somos incapaces de momento, por el atractivo que nos genera la materia, la forma concreta, de pensar en términos abstractos superiores, seremos víctima del morador. El día que decidamos subir a la cima de la montaña, situarnos en los chakras superiores, evidentemente el panorama será diferente. No querrá decir que se va a desvanecer la fuerza y el propósito egoísta del morador. Significará que nuestra dependencia psicológica cesará respecto a esa entidad y comenzaremos a manifestar la conexión correcta con el alma. Esto que en el fondo que nos parece tan extraño, seguramente que hay días que lo estamos viviendo un par de veces. Por un lado estamos en donde debemos estar y a los 10 minutos una llamada telefónica, algo que nos dicen, voy otra vez para abajo. Pues hay que volver a levantar. Esto es lo que se dice muchísimas veces respecto al octavo trabajo de Hércules, el Escorpio. No importa las veces que uno se cae y se cree víctima del morador. Lo que cuenta es que uno se acerca al ángel de la presencia y actúa como el ángel de la presencia. Eso es lo que cuenta.
Dice, sin embargo, quiere recordarles que el morador es el que está ante el portal de Dios, mora en la sombra del portal de la iniciación y enfrenta con los ojos abiertos al ángel de la presencia, como lo denominan las antiguas escrituras. Para reflexionar, ¿no? Pues tomémoslo con alegría. Somos nosotros la parte oscura. El morador puede ser definido como la suma total de las fuerzas de la naturaleza inferior, de la personalidad, según se expresan en la personalidad antes de la iluminación, de la inspiración y de la iniciación. Fuerzas que a veces no tienen control, que se expresan antes de recibir la iluminación, la inspiración y la iniciación, antes del proceso catártico que nos va a poner delante del iniciador. En este caso, por hablar de iniciador, habría que pensar en la tercera iniciación. Continuamos. Dice, la personalidad en esta etapa es por sí misma excesivamente potente y el morador personifica todas las fuerzas psíquicas y mentales que en el transcurso de las épocas el hombre ha desarrollado y nutrido cuidadosamente. Se lo puede considerar como el poder triple de la triple forma material antes de colaborar y dedicarse conscientemente a la vida del alma y a servir a la jerarquía, a Dios y a la humanidad. La personalidad en esta etapa es por sí misma excesivamente potente y una mente muy poderosa. El morador personifica todas las fuerzas psíquicas y mentales que en el transcurso de los tiempos, es decir, encarnación tras encarnación, ¿no?, ha desarrollado y nutrido cuidadosamente. Se lo puede considerar también al morador como el poder de la triple forma material de la tríada inferior, antes de colaborar y dedicarse conscientemente a la vida del alma. En el momento que soltamos lastre y nos sustraemos a las garras de la parte de la tríada inferior, la que mira hacia abajo, en el momento que conseguimos desligarnos de esas ataduras, estamos elevándonos y estamos dependiendo de la tríada espiritual, que en el fondo es lo que somos. Somos mónadas encarnadas. Pero necesitamos de ese punto neutro llamado alma, cuerpo causal, que construimos con la presencia y la ayuda del ángel solar. Somos un proyecto manásico de la mónada. O dicho de otra manera, una proyección holográfica densificada del átomo manásico permanente, la parte más inferior de la mónada, más densa. Y hablar así es una extravagancia porque seguramente no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Dice, el morador en el umbral es una réplica del hombre separado de su yo espiritual, del alma, siendo también el tercer aspecto de la divinidad, según se expresa en y por medio del mecanismo humano. Siendo también el tercer aspecto de la divinidad, la mente concreta, en el fondo es el morador en el umbral. Es el no yo, ¿verdad? O el yo inferior, como se suele llamar, o el reflejo. A fin de cuentas, la lucha está entre la mente abstracta, los tres primeros subplanos del mental, y la mente concreta que está por debajo. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Fijaos el trabajo que tenemos por delante. Darnos cuenta que al final es una cuestión manásica, mental, siendo también el tercer aspecto de la divinidad, según se expresa en y por medio del mecanismo humano. Este tercer aspecto quedar con el tiempo subordinado al segundo aspecto, el alma. ¿Por qué es tan importante que acontezca esto? Porque en el secreto de realización para el aspirante y el camino de la conversión en discípulo pasa por convertir su poderosa mente concreta, porque todos en este sendero hemos leído muchísimo, tenemos mucha teoría, mucha base, pero tenemos poca realización, base académica clásica, pero no vivimos de la cosecha propia de la reflexión. Y eso acontecerá el día que en lugar de dirigir la potencia manásica hacia el desarrollo de la forma, lo dediquemos al conocimiento del alma, no vía estudio, sino vía reflexión, vía silencio recreador, vía meditación. Por lo tanto, ese día, esa energía proveniente de lo que es la mente abstracta irá descendiendo. Y cuando vaya descendiendo,
a nivel cerebral tendremos un registro y cuando esto acontezca, la idea del morador la tendremos completamente o casi integrada. Pero hay que decir una cosa, mientras estemos encarnados y no hayamos pasado por determinadas expansiones de conciencia, que eso se consigue a base de merecimiento propio, seremos víctimas de este morador. Por eso él decía en diapositivas anteriores que era una ilusión desde el punto de vista de la mente, es una ilusión. Claro que lo es. Es una miasma, pero es mental. Pero mientras no lleguemos a ese nivel y a ese contacto, será un terrible drama para todos. Dice, acerca de la naturaleza del morador, quisiera extenderme, dice el tibetano, sobre uno o dos puntos y hacerles una o dos nuevas sugerencias, las que por razones de claridad y para una más rápida comprensión clasificaremos de la manera siguiente. Quisiera extenderme sobre uno o dos puntos y hacerle dos sugerencias, por razones de claridad y para una mayor comprensión. Las vamos a clasificar de esta manera. 1. El morador en el umbral es esencialmente la personalidad, unidad integrada compuesta por fuerzas físicas, energía vital, fuerzas astrales y energías mentales, pero todas ellas disgregadas, hasta que el alma no se manifieste plenamente o mínimamente, de forma poderosa, esa entidad no estará integrada y cuando comienza la integración comienza la sumisión al alma. Entonces el rayo de la personalidad, cambiando de tema, se reconocerá como rayo del alma, será un subrayo del alma. Fuerzas astrales, energías mentales, constituyendo la suma total de la naturaleza inferior. Como es un tema muy denso, así que no tengamos miedo, como de costumbre, y lancémonos a formular preguntas, que hay mucho para hablar. Adelante. ¿Ninguna? A ver, una. Cuidado los micrófonos, no los golpeéis. El morador del umbral puede que también a veces colabora con nosotros en el avance. Me refiero porque a veces las mismas situaciones negativas del no yo que tenemos a veces nos ponen frente a las cuerdas, ¿no es cierto? Es y que, al ponernos frente a las cuerdas claro, tenemos que mirar hacia otro lado, ¿no? A ver, entendámoslos que es esa entidad que por alguna razón X, cuando pasamos por, vamos a imaginar un momento, que nosotros pues tenemos un vestido, una vestimenta, y esa vestimenta, sin saberlo nosotros, tiene algo que al pasar por un arco detector de metal, esto que hay para entrar los aviones, los controles de seguridad, pues pita. Si habéis pasado por uno de estos sitios, yo he pasado y al final, pues bueno, no era nada de la ropa, sino una cosa que había en una mochila que llevaba y se veía clarísimamente en rayos X y bueno, pues así fue, ¿no? Pues imaginemos que hay algo que cada vez que uno intenta pasar por ese arco que conduce a ese sendero de superior, de evolutivo, pues suena la alarma y evidentemente no puedes pasar. ¿Qué hay? Empiezas a mirar, no encuentras nada, al final pues te tienes que desnudar por completo, ¿no? ¿Qué significa desnudarse? Desprenderse de aquello que hasta ese momento te había sido muy querido. Claro. Por lo tanto, la prueba, cuando uno busca la luz en el camino, queriéndolo o no queriéndolo, está construyendo lo que es la antítesis de la luz. Lo que pasa que llamarle al morador del umbral la antítesis de la luz, del alma, si no se tiene la base de la propia experiencia, no la académica, que no cuenta, está muy bien como orientación, pero si uno no se ha encontrado con el problema de que aquello que le parecía más elevado, en el fondo era algo irrealizable, era una banalidad, es decir, una cosa, era un estorbo, hasta que esa experiencia no esté con nosotros, no digamos que la parte oscura es el morador, porque es el mundo de la personalidad. Hasta que no tengamos una crisis o como se le denomine, una revelación, si tanto nos dan miedo las crisis, hablemos de revelaciones, pero entendamos que para que exista una verdadera revelación en este tema del morador, debe de haber una crisis muy fuerte. Darse cuenta un día, uno, sin saber muy bien por qué, que aquello que había construido con tanto cariño resulta que es un auténtico hándicap, un obstáculo, que debe romper la ligación que tienen. Bueno, bienvenido el día en que uno se dio cuenta. Pero eso es a nivel personal, nadie te lo puede decir. Yeah. Además, el maestro sugiere cosas, nunca ordena. Si te tiene que ordenar,
haz esto o haz aquello, hay que decir que entonces nos considera como idiotas. Lo digo porque en el camino de la espiritualidad superior se avanza a través de las preguntas y respuestas, ¿eh? Él puede sugerir una idea y a lo mejor están delante 10 de aspirantes y cada uno cogerá, si lo han hecho bien, aquello que él ve perfectamente que pueden desarrollar. Y él, que tiene una visión mucho más elevada que la nuestra, se da cuenta que todo eso nos ha llevado a un punto que para la mente concreta parece diferente, pero él sabe lo que ha acontecido, porque tiene en cuenta tu pasado y sabe muy bien hacia dónde vas como alma. Y eso instintivo es acumulativo, o sea, en la medida que nos vamos desprendiendo de algo. Sí. El día que el morador, digamos, queda vencido, o llámele como quiera, o gana el ángel de la presencia, es todo lo que hemos vivido hasta ese momento. Es que con el morador se va lo que más nos gusta, ¿eh? Pensemos un momento, la gente dice que quiere tener experiencias extremas, que quiere tener, vamos, pero imaginemos por un momento lo que significa pasar por ese arco, quitarse todo lo que entendemos por añadidos, todo lo que nosotros hemos creado, desprenderse de todo y quedarse como desnudo, ¿no? ¿Qué quiere decir el significado de la desnudez? Tal cual eres, ¿no? Tal cual eres. Por eso hay tanto miedo a ver al maestro, por ejemplo. Por eso cuando eso acontece hay una crisis de reorientación. ¿Por qué? Porque he de encontrar mi lugar ahora, una vez me he dejado todo eso. Es decir, no es llegar y besar el santo, ¿eh? No. Es mantener ese punto neutro que en esa ceremonia o en ese momento sublime sea percibido, porque si no el servicio no tira adelante. Y sobre todo muchísima moderación, muchísima tranquilidad, los nervios de acero, porque se es mucho más sensible, se tiene mucho más poder y el fuego kundalínico puede hacer estragos. ¿Más preguntas? Venga. Encarna, venga, va, por favor, no me hagáis esperar. No, yo lo que me preguntaba es, vamos a ver, si evolucionamos a través de las experiencias, estas experiencias nos llevan a una serie de conclusiones, ¿no? Sí. Vamos a ver, pero entonces, el morador del umbral, para poderlo detectar, ¿cómo lo voy a detectar? ¿Me explico? ¿Cómo lo puedo detectar? Porque claro, a ver, si yo estoy evolucionando, ahora tengo esta experiencia y me dice, pues tengo este miedo, tengo esto, todo... No te lo dices así, vale. no. A ver, pues ahí voy. Tú vas avanzando y hay algo que te retiene, Sí. Y simbólicamente hay una puerta que cuando uno se acerca aparece una figura. Y una figura que cuando se la mira fijamente, uno se da cuenta, pero si soy yo. En el momento que uno lo reconoce, viene el momento de adentrarse un poco más. Porque aquí, en la prueba del morador, se nota hasta qué punto la teoría puede ser una quimera o la teoría ya la hemos convertido en cierta medida en práctica y en realidad de conciencia una pequeña porción. Porque si hay esa confianza interna que da este proceso de integración del conocimiento, de transformación en sabiduría, que cada día se va alimentando esa hoguera, a través de la actividad interna, de la orientación, de la meditación, de una vida enfocada, una vida de servicio, el morador va perdiendo fuerza. Pero no quiere decir que uno ya esté liberado, porque esa forma, a pesar de ser un obstáculo, mientras estamos inmaduros, es una forma de protección mental. Resulta que nosotros hemos creado la forma, hemos creado la armadura del guerrero. ¿Creéis que el guerrero de la luz puede entrar en los planos internos con la armadura? Si la armadura es material, se oxida, ¿lo vemos o no? Vale. Cada uno debe de reconocer en qué momento está proclive a dar un paso al frente. Todo aquello que son dudas, a ver, si fuésemos verdaderamente mentales, las cosas se miran fríamente y adelante. Pero cuando empieza a aparecer al día siguiente esa vocecita, no porque te vas a equivocar, no porque no es el momento, no porque a ti no te importa, no porque no sé qué. A ver, yo en mi momento, muy joven,
tuve mucho miedo. Hablando en plata, tuve muchísimo miedo porque, a ver, me pasaban cosas que me daba miedo dar el paso adelante. Y además, con visualizaciones muy claras que me decían, pero tío, espabilate, caramba, que no te va a pasar nada. Sí, bueno, pero yo es que no recordaba haberlo vivenciado eso. Por lo tanto, fui atrasando la decisión. Hasta que llega un día y dice, mira, no, se acabó. ¿Me equivoco? ¿Quién se equivoca? Porque nosotros tenemos miedo a perder, pero ¿qué vamos a perder? Nada. Muchas veces lo que se tiene miedo es perder la conciencia. Y resulta que la conciencia o consciencia inferior, mejor dicho, conciencia inferior, la otra sería consciencia, más consciente, esa no se va a perder, porque tampoco la expresamos plenamente. Entonces, ¿qué vamos a perder? El punto de vista que tenemos sobre esa forma triádica inferior, que es mi vehículo mental, emocional y físico-etérico. ¿Tenemos miedo de perder eso? ¿No hemos dicho más de una vez que nos gustaría acabar con la vida que llevamos? ¿O cambiar de lugar? ¿O decir, me estoy harto de todo esto? Eso es una forma de decir, estoy harto del morador del umbral. Pero ojo, lo hemos creado nosotros. Pues yo decía antes, la prueba del amor hacia esta entidad es necesaria, no el apego, ¿eh? Amor, amor. Porque si no hay amor, si nosotros odiamos esa forma no se va a desintegrar, se va a hacer más poderosa. Claro, pero entonces tenemos que separar. La paja del grano. Claro. Tenemos que separar realmente, porque claro, si resulta que el morador del umbral soy yo, claro, pues vamos a ver, es como es que hay que enfrentarse, me tengo que enfrentar a mí misma para distinguir aquella forma, o sea, ya lo veo, ahora lo veo. Hay que distinguir la forma de lo que, digamos, de lo superior, ¿no? O de lo espiritual, no sé. Exactamente, es que las dos cosas con el tiempo nos damos cuenta que son espirituales. Lo que sucede que hay una primera parte de esa espiritualidad que es caduca, está limitada a la ley del karma. O sea, está sugerida por la ley del karma, la ley de la acción y la reacción, la justa distribución que llamamos. Hasta que no trascendamos esa etapa, y eso se consigue con madurez, es decir, picando piedra. ¿Qué significa? Otra vez me enfrento, cada vez que aplicamos la voluntad al bien y el amor domina en nuestro pensamiento, el morador pierde fuerza. Cada vez que yo reivindico a mi pequeño yo, este que tiene por nombre de pila en esta encarnación Jesús, por ejemplo, estoy engrandeciéndolo. El día que yo me crea, que me he creído durante muchas vidas que yo era algo, el yo inferior, pues he estado construyendo un muro. Una forma que era muy difícil de que pasara por el ojo de la aguja. ¿Os acordáis de aquello que antes que decía, será más fácil, o antes pasa un camello por el ojo de la aguja que un rico entra en el reino de los cielos? Esto se ha interpretado mal, no es la riqueza, es el apego a la riqueza. Por lo tanto, si yo tengo apego a la forma, pues por el ojo de la aguja creo que va a ser difícil pasar, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Hay que soltar lastre. Y además es una experiencia curiosa porque en los planos internos se da muchísimas veces. Tú ves cómo en escenas que se van recordando poco a poco, por ejemplo, te doy unos cuantos detalles, ¿no? Unas rejas imponentes que se ven, que parecen estas que están guardando lo que serían los coros de las catedrales góticas, unas rejas con unas puntas tremendas, altísimas, de un metal que dice hierro, fundido, y dices, madre mía, esto pesa toneladas, escaparse de aquí es imposible. Bueno, tú quieres entrar en un mundo de esos, pero te dicen cómo entrar. Hay unas rendijas semiocultas que es casi invisibles y por ahí debes de pasar. Tú míralo un poco fríamente a todo lo que hay que renunciar para poder pasar por ese ojo de aguja. Porque ellos están allá, ¿eh? Los compañeros de la rama están ahí, está el maestro. ¿Qué se te pide entonces? Que seas valiente, nada más. Porque en el momento que intentes pasar, se va a perder todo lo que tenías. ¿Qué quedarás? Pues quedarás consciente de quién eres, pero no tendrás los apegos que antes tenías. Es decir, ya no te identificarás con eso. Ahora, eso no quiere decir que te vayas a dedicar la vida a la Bartola, ¿eh? No. Seguirás picando piedra. Vamos. O sea, que lo primero o una de las cosas primeras que hay que intentar hacer es detectar la forma. Detectar en qué vehículo se enseñorea más el morador. Vale. ¿En cuál de los tres? Entonces, entendamos que si en la antigüedad, en los misterios de Olimpia,
se hablaba, o los misterios aquellos del Delfos, perdón, en Delfos, se le decía al candidato a la iniciación, hombre, conócete como a ti mismo, como uno con el imperecedero, pero bueno, conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es lo mismo que responder a las 3 preguntas de la esfinge. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y luego la 4ª pregunta, ¿y esto para qué? Esa pregunta la vi en un libro de Rosso de Luna, hace muchos años. Pero es que es quien resuelve esas preguntas es como el que ha respondido internamente a un librito de meditaciones trascendentales, esotéricas, reflexiones así en cualquier religión del mundo o cualquier filosofía esotérica del mundo. Es el mismo problema, alcanzar el nivel de la mente abstracta, el mundo de las ideas. Sí, sí. ¿Más preguntas, familia? Gloria, Milagros, Encarni. ¿No? Jesús, has dicho, Dime. ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde me encamino? Vale, sí. Gloria. ¿No? Continuamos. 2. El morador adquiere forma cuando el hombre ha reorientado conscientemente su vida, impresionado por su alma. Entonces toda la personalidad está teóricamente encaminada a alcanzar la libertad de servir. El morador adquiere forma cuando el hombre ha reorientado conscientemente su vida, impresionado por su alma. Entonces toda la personalidad está teóricamente encaminada a alcanzar la libertad de servir. El problema consiste en convertir en experiencia la teoría y la aspiración. Ahí está el gran hándicap. Es muy fácil hablar de lecturas, hablar de la experiencia de los demás y creer que la tiene uno, porque la ha soñado, porque le parece, porque quiere, pero lo que nadie quiere, yo he conocido a muy pocos que estén dispuestos a conocer, a coger la cruz, la suya, y adelante. No la cruz de los demás, que eso no se debe de hacer. Es la cruz de uno mismo. Y tarde o temprano deberemos enfrentarnos a esa prueba también, cuando llegue el momento. Pero si antes no nos hemos conocido lo que es el morador, quiere decir que todavía no nos conocemos bien. Así que adelante, perdamos el miedo. 3. Durante un tiempo prolongado, las fuerzas de la personalidad no constituyen el morador. El hombre no está en el umbral de la divinidad ni tiene conocimiento consciente del ángel, siendo sus fuerzas incoativas. Sus fuerzas incoativas. El hombre no está en el umbral de la divinidad y ni tiene conocimiento consciente del ángel. Las fuerzas de la personalidad no constituyen el morador. Vamos a ver qué hay. Trabaja inconscientemente en su ámbito y es aparentemente víctima de las circunstancias y de su propia naturaleza, sintiendo la tentación y el deseo por la actividad y la existencia en el plano físico. No obstante, cuando la vida del hombre está regida por la mente, el deseo o la ambición, y por lo menos en gran medida es controlada por la influencia mental, el morador empieza a adquirir forma como fuerza unificada. En el fondo hablamos de lo mismo, es la propia personalidad. Pero está hablando que hasta que no seamos mentales, mínimamente, el morador no tendrá forma. Por eso el morador equivale a personalidad. Y cuando esté integrada será muy poderoso. Pero a ese paso es el previo a una expansión de conciencia que hablará de fusión con el alma. Es una etapa posterior, pero parte de la integración de la personalidad. En el 5º trabajo de Hércules, el tema del león de Nemea, se produce esta identificación entre los 3 vehículos. El alma está detrás, pero reivindica este aspecto de conciencia personal, este aspecto. Pero este aspecto es egoísta en tanto y en cuanto que reivindica el yo separado. Pero es la fase previa a llegar a la conciencia acuariana, la conciencia interdependiente. Yo soy ese yo soy. Todavía nosotros nos manifestamos como yo soy. Algunos como yo soy ese, quién sabe. Pero el primer paso es
afirmación de la personalidad. Ahí empieza a tener fuerza. 4. Las etapas en que el morador en el umbral reconocido, sometido a una disciplina de discriminación y finalmente controlado y dominado, son principalmente tres. Tres etapas para reconocerlo, para someterlo, la disciplina, discriminación y controlarlo y dominado. Tres etapas, veremos. La primera, cuando la personalidad domina y rige la vida. Ambición y meta que constituye el esfuerzo vital del hombre. Entonces, el morador controla. La personalidad domina y rige la vida, la ambición y la meta. Constituye el esfuerzo vital del hombre. Hemos puesto toda nuestra voluntad por conseguir que una entidad integrada a la personalidad rija nuestra vida. Nos manifestamos entonces como morador. B. Cuando se produce una creciente separación en la conciencia del discípulo. El morador o personalidad es entonces impulsado en dos direcciones. Una, hacia la persecución de ambiciones y deseos personales en los tres mundos. Otra, donde el morador hace el esfuerzo, observen esta expresión, dice el tibetano, para permanecer en el umbral de la divinidad y ante el portal de la iniciación. Por un lado, encamina todo su potencial al enriquecimiento de la personalidad, ¿verdad? Todos aquellos campos en los que uno quiere demostrar su valía. Y por otra parte, la dualidad extrema de mantenerse en el umbral de la divinidad. ¿Qué quiere decir? Estar dispuesto a dar el paso hacia adelante. ¿Veis lo complejo que es separar un punto del otro? Si no hay una crisis de reorientación, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Si nos identificamos con la parte densa que quiere trabajar el mundo de la materia a través del mundo de la acción, de la emoción y del pensamiento, y al mismo tiempo nos mantenemos anclados a ese punto de aspiración a un contacto divino, contacto con el alma. Entonces, mientras esto no quede resuelto, va a ser difícil reconocer qué papel desempeña la figura. Y además que llegará un momento que nos vamos a enamorar de nuestra forma, de nuestro morador. Nos vamos a identificar totalmente, qué es lo que viene a decir aquí. Y al mismo tiempo nos identificamos también con lo que quiere decir el alma. Pero ¿creéis que podremos servir a dos señores? Yo sí creo abiertamente que no. Por lo tanto, va a ser doloroso tomar la decisión de cortar por lo sano. C. Cuando el morador busca conscientemente la colaboración del alma, y aunque todavía constituye en sí esencialmente una barrera para el progreso espiritual, se halla cada vez más influido por el alma que por su naturaleza inferior. En la etapa en la que uno se va acercando, una parte está y lo de arriba llama la atención. Pues el día que llame totalmente la atención, ese día nos podremos quedar en ese estado de conciencia, lo podemos percibir ya como casi definitivo. Que no quiere decir que cese el trabajo para nosotros, más bien todo lo contrario. Quinto, cuando se alcanza la etapa final, y muchos ya la están alcanzando, el discípulo lucha con mayor o menor éxito para mantener firme al morador, aprendiendo a mantener la mente firme en la luz, controlando así la naturaleza inferior. ¿Veis lo fácil que es al final? ¿De qué se trata con el morador? De mantener la mente lo más elevada posible. ¿Por qué se insiste tanto en el silencio? En no pensar mal de la gente, el no tener ociosidad mental ni emocional, sino mantenerse neutro. Acordaos de la regla 8 de Magia Blanca, aquella famosa frase lapidaria, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. ¿No os parece que eso es una forma clara de sustraernos a la influencia del morador en el umbral? Aquí os he puesto la misma fotografía, una tiene un filtro y otra no tiene filtro. Entended muy bien lo que eso puede significar. Dice, de esta manera domina gradualmente la fluidez constantemente cambiante del morador, se efectúa su orientación hacia la realidad apartándose de la gran ilusión y el ángel y el morador entran lentamente en íntima armonía. El ángel y el morador, el alma y la personalidad entran en armonía.
No es que sea un proceso instantáneo, dice lentamente. Quién sabe las encarnaciones que habrá por medio. Pero fijaos cómo va, cómo nos vamos adaptando a una nueva realidad. Pero para esto hemos de mantenernos centrados en el día a día. Por eso se insiste tanto en que sepamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Que no divaguemos, que eso es lo peor que podemos hacer. Porque la fuerza mental es terrible y los efectos son terribles si los encaminamos en un sentido incorrecto. 6. En las primeras etapas del esfuerzo e intento por controlar sus efectos, el morador es positivo y el alma negativa. Es más poderosa la personalidad que el alma, ¿verdad? En este sentido, en los tres mundos del esfuerzo humano. Luego viene un periodo de oscilación que conduce a una vida equilibrada donde no predomina ningún aspecto. Después se rompe el equilibrio y la personalidad se va haciendo paulatinamente negativa y la influencia del alma o psiquis llega a ser predominantemente positiva. Hay una etapa que la personalidad es más fuerte, el alma es más delicada, no se le ve, y al final, poco a poco, la luz inferior se apaga y prevalece la luz superior. Ahora bien, entendamos una cosa. No nos creamos esto que circula por ahí bastante en la escuela, la enseñanza esotérica, que esa enseñanza que se denomina buenismo, esa idea de que todo es positivo o el falso cuarto rayo, como se llama muchas veces. Si queremos la energía de la armonía para poder manifestar el potencial del alma, trabajando con la personalidad, que sepamos que estamos dentro de un valle de lágrimas. Eso de que uno es con pretenderlo, imaginándolo, pidiendo, decretándolo, lo va a conseguir, no va por ahí. En las enseñanzas del tibetano eso no va por ese camino. Va por picar piedra en el sentido de que hay que limar una aristas de la personalidad. Por lo tanto, el camino más seguro es construir una fuerte personalidad, es decir, un intelecto poderoso, que eso sí que está al alcance, y poco a poco darnos cuenta, vía comprensión, vía amor en el pensamiento, amar con la mente, no criticar vía discriminación o pseudo discriminación, sino ver la capacidad integradora que como almas encarna y como mentes tenemos. El día que convirtamos la mente, ese elemento que sirve para separar, filtrar, cortar como un bisturí, en una entidad capaz de ver, después de ese proceso de disgregación, de ver la síntesis y la unidad, ese día en la mente tendremos al alma manifestándose. En ese momento el morador empezará a perder fuerza, pero primeramente hemos de tener una personalidad constituida, fuerte, poderosa. Si no, no somos útiles. ¿Qué diferencia una persona? ¿No habéis visto estas personas, la mayoría que hay en el sendero de sexto rayo, que se basan en las buenas sensaciones, en las buenas palabras y después efecto práctico ninguno? Siempre repiten lo mismo. No, hemos de ser diferentes, cada uno en su rama, en su especialidad, pero no podemos repetir lo que hicieron otros, porque otros fracasaron y si fracasaron, nosotros no tenemos por qué seguir ese camino. Teniendo en cuenta que el éxito que podamos tener es relativo, porque mientras estemos sometidos a la ley de la justa retribución, la ley del karma, tengamos necesidad de tomar formas periódicas, estamos bajo una lupa que será difícil sustraernos a su influencia. 4. Llegan ciclos en que aparece el morador en el umbral y enfrenta al aspirante, desafiando sus propósitos y progresos y bloqueando la puerta que conduce a la expansión de la vida y a la liberación. El morador desafía a la libertad del alma humana. El morador desafía a la libertad del alma humana. Lo mismo sucede en la vida de una nación, una raza y de la humanidad como un todo. Pues mira, qué interesante. Con respecto a nuestro país, que cada uno saque sus propias conclusiones. Con respecto a nuestra vida, en general, a los grupos de amigos, sociedades, culturas, todas, tarde o temprano, por manifestación del alma, se deben enfrentar a su propia miseria personal. Todos, 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 todos. Continuamos. El ángel de la presencia indica la posibilidad divina. Señala al discípulo atento el próximo paso hacia la liberación y arroja luz sobre la etapa inmediata del sendero hacia la luz que debe recorrer. Arroja luz sobre la etapa inmediata del sendero hacia la luz que debe recorrer.
la luz que debe recorrer el camino superior, el iniciático, ¿no? Vamos a ver qué dice. El morador en el umbral asume en sí malas tendencias, las limitaciones acumuladas y la suma total de las costumbres y deseos egoístas, características de la naturaleza material del discípulo. El ángel de la presencia indica la posibilidad futura y la naturaleza divina. El morador en el umbral indica el pasado con sus limitaciones y malos hábitos. Por lo tanto, el ángel de la presencia que habla del futuro, pero nosotros hablamos mucho del futuro. Y curiosamente el futuro como tal no existe por definición. ¿Cómo podría manifestarse el futuro? Pues ni más ni menos manifestándose las cualidades del ángel de la presencia, las cualidades del alma. El alma por definición no es personal, no está sometida a este ciclo de encarnaciones. Tiene una evolución muy larga. Por lo tanto, no estamos todavía en la tesitura de enfrentarnos en la cuarta iniciación, la destrucción del cuerpo causal. Todavía no está eso ahí al alcance de la mano. Por lo tanto, ¿de qué se trata? De que cuanto antes reconozcamos la dualidad que tenemos, antes estaremos en condiciones de no de superarla tajantemente y decretándola, no, sino de integrándola, reconocerla, que eso existe y es precisamente forma parte de la propia evolución. Así como no hay luz sin oscuridad y oscuridad sin luz, tampoco hay evolución superior sin la rémora o la ayuda de la parte inferior, la personalidad o el morador del umbral, como se le denomine. Algunos ciclos en la vida de un discípulo presentan un aspecto del enfrentamiento y otros no. En una vida puede estar luchando totalmente contra el morador en el umbral o orientarse hacia el ángel de la presencia y permitir así que la energía condicionante divina afluya hacia él. Sería interesante que cada uno reflexionara precisamente en qué momento de su vida se encuentra, sin necesidad de decírselo a nadie, y saber si se está encaminando hacia el ángel de la presencia o mantiene una lucha cerrada con el morador del umbral. Si mantiene la lucha con el morador del umbral, quiere decir que todavía hay algo en él que no ha sido debidamente atendido, no ha sido debidamente iluminado. Por lo tanto, no puede enfrentarse al problema, no puede combatirlo, sino que ha de ver en qué medida él ha sido causante de este problema. Si uno ha buscado la luz y ha salido lo que ha salido, es decir, una personalidad fuerte, indica que esta personalidad se puede revertir su potencia, iluminándola. ¿Cómo? Utilizando la mente para pensar en términos abstractos, para desarrollar las cualidades del alma, que serían la verdadera luz, el verdadero amor y la voluntad al bien. No lo que me gusta, lo que quiero y lo que deseo, por ahí no, sino lo que debo hacer. Y eso es mucho más complicado entender lo que debo hacer, no lo que me gusta, ni lo que puedo, ni lo que quiero, no, lo que debo. Eso es una comprensión directa, intuitiva, y es el aspecto voluntad divina, aplicado en el humano, lo que debo hacer. Y el deber está supeditado a esa percepción interna vía mónada que el alma registra. Si nosotros somos capaces de poder responder a eso, evidentemente la solución ya está. Claro que tenemos una rémora, pero no nos altera lo más mínimo. Puede sucumbir a la influencia de la temible totalidad de sus deseos malignos y materiales o acercarse gradualmente al ángel. Puede sucumbir a la influencia de la temible totalidad de sus deseos malignos y materiales o acercarse gradualmente al ángel. Pero, y este punto es de importancia, él mismo evoca a una u otra de estas manifestaciones. Pero, y en este punto es de importancia, uno mismo evoca a una u otra de estas manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que somos duales. Y esta dualidad lleva aparejada que el sufrimiento y la desorientación. Por lo tanto, entendamos que la dualidad es necesaria. Cuanto antes lo comprendamos, antes daremos un paso al frente. Venga, últimas preguntas, familia, adelante. Preguntas. Bueno, mira, nadie dice nada. Como de costumbre.
o de costumbre? Bueno, me ha encantado esto que hemos leído hoy, ¿eh? Esto de que, claro, el morador del umbral realmente aparece cuando la personalidad se va integrando, o de hecho se integran los 3 cuerpos, claro. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que siempre que hemos hablado hemos dicho que cuando el alma se manifiesta o un hombre hace algo importante por la humanidad, tiene una fuerte personalidad. Claro, y aquí se explica todo, va a la par. O sea, mira, la fuerza del... A nosotros nos ha llegado la idea, no sé de dónde viene, de que el Jesús de Nazaret era un ser dócil, afable, y que poco menos que era azúcar y bueno, etcétera, etcétera. Tenía una voluntad de acero, era puro fuego. El Francisco de Asís, que se le pone como un ejemplo, lo era. Tenía una voluntad de acero, ¿eh? Y bueno, si habéis leído biografías de Teresa de Calcuta, de Vicente Ferrer, ¿sabéis algo? ¿Sabéis algo más de quién? Pedra Casaldáliga o de algún misionero famoso? Tenían una voluntad de acero, no tenían tiempo para el descanso, para el servicio. ¿Pensáis que mucha de la gente que está en el camino, que todo lo ve bien, que todo es bonito, que todos nos amamos, tiene esa fuerza de voluntad? No la tiene, no la tiene. Yo, los años que llevamos, hemos visto a centenares de personas en los grupos, llevamos muchos años. Y muy pocas, creo que en los dos dedos de las 2 manos, los 10 dedos que hay, no sé si podríamos llenar todos los dedos, ocuparlos, Y mira que seguramente serán centenares, 200, 300, hemos visto, en grupos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es una criba que se va haciendo con los años, una criba. Y luego, pasados los 50 años, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos? Pocos. Además, Jesús, la gente esta, en vez de hablar tanto, explicar tanto, lo que hacen son hechos reales en la vida. Trabajan. Ahí trabaja. El objetivo es llegar con las botas puestas hasta el último momento. Es decir, activos. Me gusta si hay un karma por el camino, ya vendrá. Lo importante es el servicio. Pensad que un científico, un investigador de la rama que sea de las ciencias, no cesa nunca su investigación, nunca. Estará más activo, sus cualidades serán mentales, serán más menos, pero estará continuamente activo. Yo reí hace años de uno famoso que era traductor, uno de aquí, un español, y este hombre hablaba unos cuantos idiomas y cada día mantenía una práctica constante. Leía el ruso, leía el alemán, leía no sé qué, y cada día practicaba. ¿Por qué? Porque como no lo hagas, y lo leían, hablaba él, ¿por qué? ¿Por qué lo olvidas? Pues esto es lo mismo, ¿por qué se le pide? Además, esto quien lo hace bien son todos los que están en órdenes religiosas, en todo el mundo. Cada día están con sus mantras, sus oraciones, ¿verdad? Decimos, repiten lo mismo. No, están activos. Aquel que lo hace sin gana, mejor. ¿Alguna pregunta más? Gloria, por ejemplo, ¿no has dicho nada? Jesús. Dime, Encarna. Yo lo que veo es que, por ejemplo, de muchas cosas que dice... No toquéis los micrófonos, por favor. No toquéis el micrófono que hace ruido, ¿Me escuchas? Mira, sí que te digo, sí. Todo esto que hay... Bueno, yo encuentro que hay cosas de una primera etapa que aún están sin resolver, pero cosas de segunda o de tercera que están como resueltas. Es un poco ahí. Es que esto es un mare magnum de manifestación, hay de todo. No es aquello que llega a un punto y lo anterior se borró, no. Cuando uno llega a un punto y empieza otro, es decir, una meta ambulante, tiene lo que tenía antes más lo nuevo. Y así sucesivamente. Lo que sucede es que el camino andado te da experiencia. Por lo tanto, has aplicado la discriminación. Has integrado aquello positivo y te has dado cuenta de que aquello otro negativo no merecía ser tenido en consideración. Te da experiencia. La experiencia es lo que buscan, nada más. No buscan gente iluminada en el sentido tradicional, esos que están ciegos de tanta luz. Una persona ciega por la luz es una persona que ha tenido una revelación, pero no tiene carácter práctico la revelación. No es capaz de hacer nada con ella.
Ya, pero yo lo que me refiero es que en según qué aspectos me encuentro como adelantadita, ¿entiendes? Pero que hay puntitos de párvulos. Pero a ver, te lo he dicho antes. Ya. El tema está que nos hemos creído que aquello que nos acontece es único. ¿Qué va? ¿Qué va? Ahora, hemos de estar cada día muy atentos, muy activos, y no nos preocupe nada saber si no hemos avanzado más de lo que debía de ser. Seguramente si somos sinceros con nosotros mismos, estaremos en el punto que por evolución nos corresponde. Y siempre estamos en ese punto, ¿eh? Siempre. Siempre. Ahora, el resultado no viene por arte de magia, ¿eh? Aunque es un proceso mágico. Viene a consecuencia de picar piedra, de aplicar la voluntad, pero a unos extremos que a veces darían un poco de miedo, de repelús. ¿Estamos dispuestos a renunciar todo aquello que nos gusta, que nos ha atrapado durante tanto tiempo y que incluso hemos considerado que era divino, que era espiritual, era esotérico? ¿Alguna pregunta más, familia? ¿Y cerramos? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.